Bueno, y damos continuidad a la agenda y yo quiero invitar a la doctora Carla Patricia Venegas. Ella es Gracias. médica intensivista y coordinadora de donación y trasplantes de la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida, y ella nos va a hablar sobre cómo puede afectar la inteligencia artificial las tasas de donación y trasplantes. Así que, doctora Carla, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, darle muchas gracias al doctor Mario, al doctor Camargo por esta invitación. Es un placer para mí estar aquí en Colombia, en Bogotá, mi ciudad natal, aunque sé hace muchos años ya en los Estados Unidos, y traer y compartir con ustedes algunas de las experiencias que tenemos en los Estados Unidos y desde la Clínica Mayo. Un segundo. Tratando especialmente, aunque voy a hablar de un tema un poco que suena complejo, que es la inteligencia artificial en cuidados del donante o de trasplante, pero tratando de recordar que probablemente cada una de las estrategias o técnicas que voy a mencionar son con el propósito de ayudar a esas personas que estaban aquí sentadas, al recipiente, al donante, a la familia. Entonces, cada una de las estrategias que vamos a estar mencionando, espero nos recuerde en el proceso que esa es el propósito. Perfecto. Entonces, no tengo ningún conflicto de interés, es solamente mencionar que muchas de las diapositivas fueron hechas con ayuda de inteligencia artificial, gráficos, datos, y mencionar que la inteligencia artificial simplemente está permeando todo lo que estamos haciendo. Hablar un poquito de lo que es, un poquito de la historia también, de lo que es el trasplante de órganos, algunos números de los Estados Unidos y de mi centro. Cuáles son las deficiencias, los retos que tenemos en este momento y cómo la inteligencia artificial entonces nos puede ayudar en esos retos. Un poquito una línea del tiempo de trasplantes. Tenemos décadas de estarlo haciendo en los Estados Unidos. Los primeros trasplantes, no por coincidencia, vinieron de pacientes con asistolia, no eran inicialmente pacientes con determinación de muerte cerebral, y no fue sino hasta 1968 en donde se hace un acuerdo o se hace la legalización para declarar pacientes con muerte cerebral. Siempre lo hemos mencionado con un propósito para poder facilitar la donación de órganos. Después viene la ley uniforme para determinación de muerte cerebral y algunos avances importantes como fueron los avances en inmunosupresión, que le hizo un cambio significativo a la donación de órganos, el establecimiento de las redes de trabajo para obtención y trasplante de órganos. Y miren, en 1986 ya tenemos esas estrategias para reperfusión de órganos, lo que es el almacenamiento de órganos, especialmente en frío, en hielo, ¿cierto? Pero que se ha usado por años y en los últimos años realmente tenemos grandes avances en lo que es la técnica de reperfusión de órganos y es algunas de las cosas que voy a hablar. Con toda esta trayectoria, pues empezamos haciendo trasplantes de riñones, de hígados, pero ahora tenemos otros órganos, intestino, páncreas, úteros y ya incluso un bebé nacido de un útero trasplantado. Entonces hay muchísimas cosas que podemos ver hacia el futuro. Algunas pocas estadísticas de los números en Estados Unidos. Desde 1988 hay más de 1 millón de trasplantes de órganos sólidos solamente en los Estados Unidos. Se hace cerca de 40,000 trasplantes por año y esto se ha logrado, como lo dije, por el manejo médico, éxito organizacional, éxito institucional y todos los avances tecnológicos que tenemos. Pero, como ya lo hemos mencionado, en países como España, en Colombia, la oferta-demanda no se aparean bien y hoy en día tenemos más de 100,000 pacientes esperando un órgano en los Estados Unidos y una estadística que más o menos entre 13 pacientes, el año pasado hablamos de 17, pero el número cayó este año, 13 a 17 pacientes mueren cada día esperando un órgano. Y lo que sabemos es que no vamos a poder hacerle dar una solución inmediata a este problema y muchos pacientes van a morir esperando un órgano, jamás lo van a recibir. Y
Importante mencionar que el 85% de nuestros donantes provienen de paciente fallecido, y como también ven, un poco similar en lo que se nos estaba mostrando en España, cómo nosotros también hemos incrementado el número de pacientes o de órganos donados de paciente con asistolia o paciente con muerte circulatoria, porque lo mismo que ocurrió en España, el paciente de muerte encefálica hace un plató y obviamente esperamos tener mejores políticas de tránsito, mejores políticas de violencia y no enfrentarnos al paciente de muerte cerebral tanto. Entonces, nuestros esfuerzos están orientando muchísimo al paciente con muerte circulatoria, pero también voy a hablar de otras alternativas. Solamente una diapositiva para mostrar acerca de mi centro. Tenemos 3 campos, el de Rochester, Jacksonville y Phoenix. Yo estoy ahora mismo en el de Jacksonville, pero coordino la donación de órganos desde el punto de vista del donante para los 3 campos. Y realizamos desde 1963 el Enterprise, la organización tiene cerca de 34,000 órganos donados, hacemos más o menos 2,000 órganos por año, y justamente hace una semana, en octubre 29, el centro de Jacksonville contó el órgano donado número 10,000. Entonces somos un centro de donación y de trasplante de alta carga, digámoslo así. No voy a hablar de las estadísticas de Colombia, sino que quería tener una diapositiva de eso, pero pues no me compiten esos números. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Hay múltiples, pero déjenme empezar por aquí. Tenemos problemas de oferta y demanda, tenemos problemas con los donantes. Entonces, tenemos poblaciones que se están, nuestros sistemas de salud están mejorando, estamos prolongando la expectativa de vida de las personas, y eso hace que nos enfrentemos más frecuentemente a la falla orgánica final, ¿no? o al final. Entonces, cada vez tenemos más pacientes que necesitan un órgano y estas listas se nos están incrementando. A veces dicen que somos víctimas de nuestros propios inventos. Entonces, bueno, tenemos técnicas como trasplante, entonces ahora se pueden ofrecer, y entonces tenemos más pacientes que pues no van a estar, simplemente van a morir en su casa con una falla orgánica, sino que van a estar esperando por una opción de terapia como la donación de órganos. Pero tenemos un problema, y es que los donantes también, antes de los donantes, que es la calidad de los órganos que se donan. Por ejemplo, cuando hacemos donación después del paro cardíaco, hay muchos órganos que no se pueden tomar. Entonces, casi el 20-30% de los órganos son desechados porque la calidad de estos órganos no es buena, y voy a hablar de eso después. Entonces, el envejecimiento de la población es un problema significativo. Entonces, población que está envejeciendo y que entonces tiene más falla orgánica y que nos incrementa la lista de pacientes en espera, pero al mismo tiempo tenemos pacientes más añosos, con donantes más añosos, con órganos que no necesariamente tienen la calidad para ser donados. Entonces podemos incrementar el problema desde ese punto de vista. Entonces, tenemos una discrepancia significativa entre los órganos que tenemos alto número de órganos que tenemos que descartar porque no funcionan, y poca disponibilidad. Y la pregunta es cómo convertimos esto a tener menos pacientes con falla orgánica y más órganos disponibles. Entonces, a partir de muchas estrategias, y ya hablábamos antes acerca de concientización y políticas que favorecen eso, la política de gobierno de si somos países opt-in o opt-out para donación de órganos, estrategias de mejora de estos órganos, y son las cosas que voy a hablar. Entonces, un poquito aquí, ¿qué ha pasado en el pasado? Pues ya hemos tenido más clarificación en cuáles son los donantes de órganos, mejoramiento en medicamentos inmunosupresores, tenemos cada vez más idea y manejamos mejor lo que es el momento óptimo para hacer la donación, para hacer la retracción de los órganos o para ponerlos en el recipiente. Pero tenemos que lidiar con altos costos y todavía con cuánto tiempo van a durar estos órganos que estamos trasplantando. Hacia el futuro, otra vez, tenemos una cantidad de pacientes todavía esperando, y con nuestros criterios de elección, con la disponibilidad de órganos y dependiendo
del paciente que fallece para poder tomar órganos, no estamos seguros si vamos a poder suplir esa demanda. Entonces, la pregunta con lo de inteligencia artificial no es cómo vemos ese futuro, sino cómo construimos ese futuro. Una diapositiva corta para hablar lo que es definición de inteligencia artificial. Es un campo de informática que trata de hacer funciones humanas, pero que a través de las máquinas, de los computadores, cómo las podemos hacer un poco más eficientes, porque ellas pueden manejar grandes volúmenes de datos, pueden identificar patrones, disminuir errores en la identificación de patrones y, muy importante en inteligencia artificial, es cómo le permitimos a las máquinas entender, percibir el entorno, el lenguaje, para que ellos tomen una respuesta. Algunas de los métodos que se utilizan es aprendizaje supervisado, lo que llamamos machine learning, aprendizaje no supervisado, redes neuronales, integración del big data, que es donde está el oro en estos días, ¿no? Ya no es el oro, ya no es el petróleo, sino el data. Sistemas de decisión clínica, había mencionado las redes neuronales convolucionales, que nos ayudan a hacer procesamiento de información muy rápida en lo que es imagen. Ellos analizan bordes, estructuras, gráficas y nos dan respuestas, o procesamiento de lenguaje natural, que son los que analizan texto, lenguaje, lo que está escrito en una historia clínica, etc. ¿Qué es importante como dato hacia el futuro? Es que con análisis, me estoy segura con inteligencia artificial, es que si la implementáramos y la utilizáramos solamente en los Estados Unidos, se podrían ahorrar 360.000 millones anuales de inversión al optimizar los sistemas de salud, al optimizar asistencia médica, etc. Pero solamente el 47% de los hospitales tienen algún nivel de alfabetización en estas estrategias. Hablando un poco de lo que es trasplante, lo podemos usar a niveles. Entonces podemos hablar de que la inteligencia artificial puede ser utilizada en lo que es prevención del daño orgánico, que voy a hablar un poquito acerca de eso, en la identificación del donante, el manejo personalizado del donante, eso nos ayuda a mejorar la calidad del órgano, la asignación de los órganos, la alocación, y después en lo que es el manejo del recipiente. Entonces, desde este punto de vista, y después tengo algunas diapositivas en lo que es el DCU. El DCU es el Donor Care Unit, o el centro de donación del donante. Nosotros tenemos que estar en constante conversación con los coordinadores o las instituciones federales que hacen la alocación de los órganos, que es la organización de procuración de los órganos y los centros de trasplante. A través de inteligencia artificial, todo ese proceso logístico, que es un sistema, se personaliza en el paciente. Entonces, a través de inteligencia artificial podemos mejorar nuestros sistemas de análisis de datos, desarrollar algoritmos, no necesariamente lineales, pero que puedan incluir todas estas variables clínicas que nos tienen a nosotros, o sea, que es la parte de arte, de medicina y de complejidad que nosotros nos enfrentamos, y puede mejorar la precisión del emparejamiento donante-receptor, disminuye lo que es distancia de traslado y tiempo de espera, ¿no? Entonces, coger órganos de una ciudad a otra en los Estados Unidos, hacer transferencias de un órgano de Nueva York a la Florida o de Oregon, pero si allá está el recipiente, entonces, ¿cómo podemos facilitar este proceso? Optimizar rutas, recursos. Ya no entonces tenemos que hacer que el paciente esté 2 meses hospitalizado esperando por un órgano, pero puede estar en su casa cerca del hospital y ser llamado a ser hospitalizado el día anterior del día del trasplante, y absolutamente reduce todo el proceso de subjetividad, haciendo más equitativa la distribución de los órganos. Bueno, esto es solamente para mencionarles algunos de los procesos de inteligencia artificial que ya están disponibles y que trabajan, por ejemplo, sistemas de predicción más eficientes que el MELD para lo que es la falla hepática, rastrear tiempo de isquemia en esos órganos, especialmente lo que facilita la donación después de asistolia controlada, mejoramiento. Entonces, ya había hablado de la parte demográfica, de localización, dónde está el recipiente y dónde está el donante, etcétera. Entonces, voy a hablar ahora de cómo inteligencia artificial nos puede ayudar en estas dos partes.
prevención y diagnóstico temprano de la falla orgánica, porque entonces donación de órganos no es solamente lo que estamos hablando, cuidados intensivos, etcétera. Estamos hablando de cómo prevenimos la falla orgánica a nivel de la población. Y para esto tenemos, hasta me imagino que todos han escuchado, usan todo lo que es nuestra inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo a través de esta tecnología podemos hacer identificación temprana de pacientes? Sabemos que, por ejemplo, seguimientos de arritmias cardíacas a través del reloj, aparatos implantables que nos dan información de los pacientes. Entonces, ¿cómo podemos utilizar algunas de estas tecnologías para mejorar el manejo primario del paciente, el manejo de medicina interna, de medicina familiar, de consulta externa, para evitar llegar a la falla orgánica que nos incrementa la piscina o el pool de pacientes que necesitan un órgano? En cuanto a manejo de hacer que estos órganos trabajen mejor, entonces podemos hablar de cómo podemos mejorar la reyección del injerto, que pues ya teníamos aquí a un receptor que nos está hablando de que el órgano falla y necesita volver a participar de la lista de espera. Entonces lo vemos así, en el pasado cogíamos al donante, va a la cirugía, se toma el órgano, se pone en el recipiente y después lo manejamos y vemos qué pasa. Se propone ahora usar la inteligencia artificial para mejorar el proceso. Estamos entrando, y era lo que mencionaba, un cuidado más orientado a ese donante. ¿Cómo desde la unidad de cuidados intensivos yo cuido a ese donante y cuido esos órganos para que cuando sean procurados y trasplantados en el recipiente tengan la mejor calidad? Entonces, después de este proceso de optimización, entonces voy a cirugía, se hace el proceso y cómo manejo inteligentemente, no que antes no haya sido inteligente, pero ahora es aumentado con la inteligencia artificial del recipiente. Entonces, predicción de la viabilidad, muy, muy importante. Por ejemplo, cuando vamos a sala de cirugía y hacemos una sistolia controlada, ¿cómo predecimos que ese paciente sí va a fallecer? Dependiendo del tiempo que esperamos, 60 o 120 minutos. ¿Cierto? Porque es una cantidad de recursos que invertimos en ese momento. Cómo las historias clínicas nos pueden alertar acerca de donantes, porque, por ejemplo, mencionamos, hacer la notificación al Centro de Coordinación de Donantes es importante. Entonces, cómo esto nos puede ayudar, nos puede dar asistencia. Yo soy amante de lo que es ecocardiografía, así como usamos POCUS, que es no invasivo, que es de bajo costo, que es al lado de la cama del paciente, para evaluar la calidad de estos órganos. Y cómo nos facilita el proceso administrativo y todo lo que es trazabilidad. Yo también soy apasionada de la simulación clínica, entonces pienso que es una herramienta ideal para hacer todo lo que es el entrenamiento de equipos. Entonces, se propone aquí como una innovación, no solamente en la optimización y el cuidado del receptor, sino que nos estamos enfocando en ese donante. Y ese es el trabajo que hacemos desde la unidad de cuidados intensivos. Entonces, ese proceso se puede hacer centralizando el cuidado. Es de lo más frecuente que estamos hablando ahora en los Estados Unidos. Tenemos muchísimos hospitales que pueden hacer una donación, un trasplante, uno al año, y entonces se está enfocando más el cuidado a centros de donación que le dan el apoyo al centro de trasplante para mejorar el cuidado de estos donantes. Y en ese momento pues tenemos 20, 25 unidades de donación en el país, y pues nosotros tenemos de esas dos, una en Jacksonville y una en Rochester. Esta es una gráfica muy importante porque es que cuando hablamos de las partes interesadas en el proceso son múltiples. Entonces, el proceso no es solamente en el intensivista cuidando al donante, pero es que estamos hablando de que ahí necesitamos a la enfermera, al de terapia respiratoria, para el manejo del ventilador, el manejo del cuidado del paciente. Hablábamos antes de cuidados paliativos. No está escrito ahí, pero la parte pastoral, la parte emocional y espiritual del paciente, que es apoyada a través de estos servicios mientras el paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Pero tenemos que hacer coordinación con estos. Son para nosotros el centro, el coordinador de trasplante, que es el que hace la comunicación de donación de órganos y lleva todo el proceso. La coordinación con el grupo de cirujanos, la familia y, muy importante, no nos podemos hablar incluso de la ambulancia.
Entonces, ¿cómo se va a hacer el manejo de el transporte de ese donante de un centro a otro, etcétera? Entonces, es un proceso bastante complejo y para el éxito del proceso, todo esto se tiene que coordinar. Eso es un poco de cómo nosotros lo estandarizamos en la Clínica Mayo, yendo paso por paso y viendo cada paso del proceso, en cómo lo estandarizamos y cómo lo mejoramos, incluso tomándonos el tiempo de que todos estemos de acuerdo. O sea, ¿cómo hacemos que los cirujanos, los intensivistas, las enfermeras, los de trasplante, los de cuidado paliativo, los de legal, todo el mundo esté en la misma página para que el proceso no se caiga? Y entonces, aquí simplemente quiero mencionar la parte de documentación, la parte legal, la parte ética es supremamente importante. Entonces, inteligencia artificial nos puede ayudar a múltiples niveles de todo este proceso en coordinación, optimización del proceso y, bueno, en generación de checklists y cosas así. Ahora voy a hablar de algunas estrategias, voy a tratar de ser corta, en cómo inteligencia artificial específicamente nos puede ayudar en procesamiento de imágenes. Sabemos que otra vez con la parte de análisis de imágenes, inteligencia artificial nos ayuda a hacer diagnóstico de lesiones más tempranas, como aprende a través de patrones, puede ver patrones que nos ayudan a predecir daño del órgano a un tiempo más temprano, clasificación de lesiones, detección de lesiones probablemente más temprano, no solamente TAC y ecografía, pero la astografía para evaluar la elasticidad del hígado. Y ya tenemos algunas aplicaciones que nos ayudan a seleccionar mejores, es la optimización en elegir al recipiente, por ejemplo. En pacientes con trasplante de pulmón también nos ayuda a evaluar la anatomía. Muchas gracias. Y a detectar el síndrome de bronquiolitis obliterante. En patología de precisión, otra vez máquinas aprendiendo y manejando datos mucho más rápido que nosotros. Entonces, lo que es el análisis de imágenes histológicas, optimización de los algoritmos, clasificación de las estructuras anatómicas y además lo que es la combinación del dato patológico con el dato microbiológico. Entonces, es combinar datos de lo que vio en la slide de patología con la microbiología, del paciente. Y entonces en esto también tenemos algunas experiencias ya. En terapia inmunosupresora, estamos hablando principalmente cómo personalizamos eso. Y me imagino que han visto los pacientes que vienen con el tacrolimus arriba o abajo, o entonces si está abajo, entonces hacen reyección del órgano, y si está muy arriba, entonces están intoxicados. Entonces, cómo esta terapia nos ayuda a personalizar y a predecir las dosis que el paciente va a necesitar o no. Entonces, individualización de esto. Y en oncología de trasplantes, pues, predicción de recurrencia tumoral, la calidad del órgano y del injerto. Análisis predictivo, mejora el proceso, análisis profundo multiómico y analiza datos a alto volumen. Quiero realmente moverme a estas otras diapositivas que son cómo nos ayuda en la otra parte del problema, en la restauración de órganos y en el diseño de nuevos órganos. Entonces, desde hace muchos años usamos el cooler, la neverita para preservar los órganos, pero ya nos movemos a lo que es la recuperación del órgano y esto se hace a través de técnicas de reperfusión y hay múltiples en el mercado en los Estados Unidos. En España lo están todavía llamando ECMO, el sistema es similar, pero nosotros lo llamamos, como también ellos lo llaman, es NRP o reperfusión, que puede ser normotérmica o hipotérmica, pero que ayuda a mejorar la calidad de los órganos. Y entonces tenemos diferentes equipos que nos ayudan a reperfusionar el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y lo más importante es que nos ha ayudado a mejorar el número de órganos que podemos recuperar, especialmente en esos pacientes con muerte por asistolia. Y esos pacientes usualmente nos pueden dar menos órganos que el paciente con muerte cerebral, pero los números los estamos acercando a los pacientes de muerte cerebral, estandarizando nuestro uso de reperfusión. Voy a hablar de estas técnicas, solamente de una, el EVLP, que es una técnica, tenemos uno de los campos en Mayo Clinic, Florida,
en donde los pulmones, cuando son tomados o procurados, son llevados a esta máquina y ahí se pueden hacer imagen, como ven, radiografías, se pueden hacer broncoscopias, se puede hacer análisis patológico, análisis microbiológico, y hemos aprendido a predecir mejor si los órganos pueden ser utilizados o no. Entonces sabemos que el 20% de los órganos que son tomados en general no son trasplantados, pero cuando los ponemos en esta máquina tenemos tiempo y el 80% de los pulmones restaurados pueden ser utilizados. Entonces, el EVLP en este momento nos está incrementando la cantidad de órganos de pulmón que pueden ser trasplantados, lo que ayuda a nuestros pacientes. Y para mencionar, cerca de la mitad de los pacientes trasplantados en Mayo Clinic, Florida, provienen de EVLP. Bueno, entonces, pero sabemos que la restauración de órganos todavía depende del donante. Sí nos ayuda, pero tenemos todavía problemas. Entonces hablamos de nuevas estrategias y en esto hablamos de creación de órganos. Un poquito más complejo, pero ya estamos trabajando en eso. Entonces, recuperación, muy importante, recuperación de órganos descartados, todo lo que son estas técnicas de reperfusión nos abren esa ventana. Tecnologías regenerativas, pero miren esto, andamiajes e impresión de órganos en 3D. Es un poco más complicado, pero ya hay estudios en esto. Y lo que hablamos también nuevo es xenotrasplante, que ha hecho algunos avances en los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, pues ya se han empezado a hacer algunos xenotransplantes. Los líderes realmente están en NYU, en Nueva York, en Birmingham. Tenemos algunos casos en Alabama. La mayoría de los reportes son en estudios en decesos, pero ya tenemos pacientes aprobados por FDA para uso compasivo de esta opción, especialmente porque es importante, porque sabemos que probablemente en un momento los donantes no van a ser suficientes para la demanda que tenemos. Entonces, ya casi para terminar, las acciones se han expandido y cada vez incluimos más. Otra vez tenemos aquí a los intensivistas, al equipo multidisciplinario, pero en el futuro estamos viendo cómo el apoyo va a ser basado en biomédicos, bioingeniería, inmunólogos, ingenieros celulares y cómo estas tecnologías, que todas usan inteligencia artificial, van a ser el soporte para que suplamos la demanda en la que nos encontramos. Entonces, estas son algunas de las direcciones hacia el futuro. No quiero terminar sin hablar de los conflictos éticos que esto nos trae. Tenemos muchísimas discusiones acerca de lo que son las técnicas de reperfusión. Algunas de ellas revierten el concepto de muerte, cuando la muerte es considerada el cese del corazón y el pulmón, ¿cierto? Entonces, estamos revirtiendo el concepto de muerte, etcétera. Y absolutamente todo el concepto ético de las inteligencias artificiales, seguridad de los datos, quiénes lo pueden utilizar. Solamente lo van a poder utilizar las instituciones que tienen la infraestructura para ponerla, cómo no incrementamos las desigualdades en el acceso de estos resultados y más bien lo utilizamos desde una parte benéfica, de beneficencia para la comunidad. Pero consideramos que el futuro está ahí y va a ser bastante soportado por la inteligencia artificial. Algunos de los datos ya lo mencionaba, lo que es la parte de manejo de datos, pero unos significativos en el que pensamos es cómo montamos estas plataformas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos bastante trabajo para hacer. Y terminar con esta diapositiva pensando en que la inteligencia artificial puede transformar el futuro, pero depende de bastante trabajo interdisciplinario. Soy bastante enfatizo en el manejo multidisciplinario de este proceso, con este uso de tecnologías regenerativas, ingenierías de órganos, que requieren muchísimo liderazgo clínico y bueno, es de la parte por el que estamos aquí, ¿no? Como líderes nos podemos agrupar y poner juntos para que caminemos hacia adelante en este camino y utilizando el aprendizaje de otros países, de otras instituciones para que nuestro proceso sea más eficiente. Entonces, muchas gracias.